Un granjero vendió primeramente un tercio de su cosecha, luego vendió 4/7 del resto. ¿Cuántos kilogramos cosechó, sabiendo que aún le quedan 100 kilogramos? Bien, en este problema hay algo muy especial y hay que entenderlo antes de querer empezar a hacer cuentas. Nos habla de que el granjero vendió primeramente un tercio de su cosecha. Ya que la vendió, se quedó con otra parte y luego dice, luego vendió 4/7 del resto. Cuando se refiere al resto, se refiere no a la cosecha total, sino a la cosecha que le quedó después de vender ese tercio inicial. Luego nos dicen, ¿cuántos kilogramos cosechó sabiendo que aún le quedan 100 kilogramos? Es decir, tenía su cosecha inicial, luego vende un tercio, luego de lo que le queda vende 4/7 y al final le va a quedar una pequeña porción que son 100 kilogramos. Entonces, léanlo bien, reflexiónenlo y vamos a intentarlo cada quien en su cuaderno. Así es que por favor pónganle pause al video para que se den el tiempo de intentar resolverlo y ya ahorita regresan al video a ver la solución. Bien, entonces vamos a empezar a plantear los datos que nos da el problema. En el problema habla sobre una cosecha, entonces esa parte es la que vamos a utilizar. Yo a esa cosecha la voy a representar con la letra C minúscula para empezar a establecer alguna ecuación. Entonces, lo primero que nos dice, si no, vamos a irnos por paso. Aquí le voy a poner el paso 1 para no confundirnos. Entonces, lo primero que nos dice es que de lo que cosechó, es decir, de C, vendió un tercio, es decir, de C vendió un tercio, ¿sí? Luego, en el paso 2, nos dice, de lo que le quedó, vendió 4/7, es decir, tenemos que saber cuánto le quedó al vender esta parte. Y como estamos hablando de tercios y un entero, pues sabemos que aquí es como si tuviera un entero. Entonces ese entero lo convertimos a 3/3 de C, que a 3/3 de C le vamos a quitar un tercio de C, y nosotros sabemos que 3/3 menos un tercio son 2/3 de C. Siempre hay que tener cuidado de que los denominadores sean iguales para poder realizar una suma o una resta de fracciones. Bueno, entonces como nos dice que del resto, es decir, este es a lo que se refiere cuando dice el resto, del resto vendió 4/7, es decir, del resto vendió 4/7. Es decir, vamos a tener que multiplicar 4/7 por 2/3 de C. Si hacemos la multiplicación, es 4 por 2 son 8, 7 por 3 21, C. Entonces tenemos 8/21 de C. Eso es lo que vendió después. Y luego el paso 3 es que después de hacer todo eso, le quedaron 100 kilogramos. Entonces ahora sí, vamos a juntar esas tres partes, y entonces si las juntamos, nos va a quedar que a 2/3 de C, como aquí dice vendió, eso significa que esta parte de aquí es negativa. Esa parte hay que tener cuidado. Entonces a esto le vamos a quitar 8/21 de C. Y cuando hagamos eso, nos van a quedar
los 100 kilogramos de los que habla aquí. Entonces ya lo que nos resta en esta parte es hacer una resta de fracciones. Entonces, para que podamos realizar la resta de fracciones necesitamos que estos dos denominadores sean iguales. En este caso muy especial, la ventaja es que 21 es múltiplo de 3. Eso significa que 2 tercios lo podemos convertir a 21avos muy fácil. Y la manera es identificar por cuánto hay que multiplicar el 3 para que nos dé 21. Y nosotros sabemos que eso es por 7. Entonces, pues eso mismo, vamos a multiplicar este 2 de aquí para convertir 2 tercios en una fracción equivalente que tenga un 21 como denominador. Entonces, si el 3 lo tuvimos que multiplicar por 7 para que nos dé 21, entonces el 2 también lo vamos a multiplicar por 7 y nos queda 14. Entonces, en esta parte vamos a tener 14 21avos de C menos 8 21avos de C. Lo voy a anotar un poquito más para acá. Entonces tenemos 14 21avos de C menos 8 21avos de C, y todo esto es igual a 100. Y como ya tenemos el mismo denominador, ahora sí podemos hacer la resta directa. 14 menos 8 son 6. Y entonces ya tenemos esta parte de aquí. Y ya lo que tenemos que hacer es determinar el valor de C. Que C, pues sabemos nosotros que es el valor o la cantidad de kilos que fue la cosecha original. Entonces queremos dejar la C sola, es decir, queremos despejar C. 21 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, y 6 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Y entonces, para no tener que hacer una cuenta tan grande, vamos a factorizarlo. Sabemos nosotros que el 6 es 2 por 3. Y sabemos también que el 100 lo podemos factorizar como 2 por 50 y el 21 como 3 por 7. Y entonces, si nos fijamos, tenemos un 2 arriba y abajo que podemos simplificar, y también tenemos un 3 y un 3. Eso significa que el valor de C es igual a 50 por 7, que son 350. Es decir, 350 kilogramos es la cosecha original. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de hacerlo, separando cada parte de la descripción del proceso, separándolo también en partes a la hora de hacer toda la distribución o el desarrollo algebraico. Pero todo esto lo podríamos haber establecido en una ecuación directamente. Vamos a ver esa opción. Esta segunda solución, es mejor dicho, en lugar de decir una segunda solución, es una variante de la primera. Es nada más en cómo lo escribimos. En este caso, pues nos dice que el granjero vendió primeramente un tercio de su cosecha. Entonces, originalmente tenía C, vendió un tercio de su cosecha, dice, y luego vendió 4 séptimos del resto. Entonces también se lo vamos a quitar, 4 séptimos del resto. ¿Cuál es el resto? La diferencia de esta parte. Entonces, como no sabemos ahorita, porque todavía no hacemos el cálculo, aunque sea algo muy fácil, lo vamos a escribir tal cual y nos va a quedar así. Y ahora sí, todo esto es igual a 100. Aquí estamos estableciendo todo de manera general sin irnos paso por paso como en la idea anterior. Entonces, pues ya nada más nos resta empezar a desarrollarla. Sabemos que aquí tenemos un coeficiente 1
que normalmente no se escribe porque ese 1 lo representa el objeto de C, es decir, si ya aparece C significa que hay una C y entonces no hay necesidad de poner el 1, pero bueno, lo vamos a poner para hacer el cálculo. Sabemos que necesitamos que sean tercios para poder hacer esta resta, entonces tenemos 3 tercios de C menos 1 tercio de C menos 4 séptimos de todo esto, que voy a escribir tal cual esta parte, que son 3 tercios de C menos 1 tercio de C, y todo esto es igual a 100. Y entonces 3 tercios de C menos 1 tercio de C sabemos que son 2 tercios de C menos 4 séptimos por 2 tercios de C, y todo esto es igual a 100. Y en esta parte pues hacemos la multiplicación. En esta parte nos queda igual 2 tercios de C. 4 por 2 son 8, 7 por 3 son 21. Y todo esto es igual a 100. Lo voy a continuar aquí arriba. Y entonces volvemos a la idea de la solución anterior. Necesitamos exactamente el mismo denominador en las dos fracciones, y como el 21 es múltiplo de 3, eso significa que los 2 tercios los vamos a convertir a una fracción que tengan un 21 en el denominador. Y entonces para lograr eso tenemos que multiplicar 3 por 7 y el 7 también lo vamos a multiplicar por 2 para convertir esta fracción en una fracción equivalente que tenga el 21 como denominador, y entonces esa fracción es 14 21avos, y aquí tenemos el 8 porque ese se queda exactamente igual, y todo esto es igual a 100. Entonces 14 menos 8 son 6 21avos de C, y esto es igual a 100, y esta parte ya la habíamos realizado. Dejamos la C sola, 100 por 21 entre 6, y esto es igual a 2 por 50 por 3 por 7, y esto es 2 por 3, y entonces podemos simplificar el 2 con el 2 y podemos simplificar el 3 con el 3 y nos queda 50 por 7, y entonces C es 50 por 7, que eso es igual a 350. Y entonces nosotros sabemos de nuevo que la cosecha son 350 kilogramos. Lo podemos comprobar. Vamos a realizar esa comprobación. Muy bien, vamos a tomar esta parte del procedimiento anterior para sustituir en esta parte el valor de C y comprobar que nuestro valor, que es 350, es correcto. Entonces vamos a ver. Tenemos 2 tercios de 350 menos 8 21avos de 350, y se supone que toda esta parte nos debe de dar 100. Entonces vamos a realizar las operaciones. Necesitamos por fuerza, antes de empezar a querer hacer multiplicaciones y divisiones, lo más recomendable es que nuestras fracciones tengan el mismo denominador para empezar a trabajar más cómodamente. Entonces nosotros sabemos que 2 tercios los tenemos que convertir a una fracción equivalente que tenga un 21 en el denominador, y sabemos que esa fracción es 14 sobre 21, todo esto por 350 menos 8 sobre 21
todo esto por 350 y todo esto nos debe dar 100. Y vamos a ver un detallito muy práctico. Nosotros aquí estamos diciendo que tenemos 14 veces el 350 y lo vamos a dividir entre 21, y le vamos a restar 8 veces 350 y lo vamos a dividir entre 21. Esto significa que nosotros podemos factorizar el 350. Lo voy a escribir acá arriba. Y entonces nos quedaría 350 por 14 menos 8. Y todo esto sobre 21. 14 menos 8 es 6. Y entonces nos queda 350 por 6 entre 21. Y se supone que todo esto nos debe de quedar igual a 100. Vamos a ver. 350 es 7 por 5, que son 35, por 10. Y luego el 6 es 2 por 3. Y el 21 es 3 por 7. Y entonces aquí nosotros podemos simplificar el 7 con el 7 y el 3 con el 3. Y nos va a quedar, se supone que todo esto debe ser igual a 100. Y entonces del lado izquierdo nos queda 5 por 10 por 2. 5 por 10 por 2. En realidad es 5 por 10, 50 por 2 son 100. Y 100 efectivamente es igual a 100. Eso significa que nuestro resultado es correcto. Pero bueno, vamos a suponer que nosotros no entendemos o no sabemos cómo es que se factoriza desde aquí. Eso que yo hice fue para tratar de acortar el procedimiento o la complejidad de todos los cálculos aritméticos que se tienen que hacer. Pero vamos a hacer la otra comprobación. Voy a borrar esta parte y continúo con la comprobación como estamos acostumbrados. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer en esta parte. Tenemos aquí nosotros 14 por 350 entre 21. Bien, entonces lo que vamos a hacer es escribirlo tal cual, desarrollado. Bueno, entonces vamos a desarrollar aquí la multiplicación y vamos a tener 14 por 350 entre 21 menos 8 por 350 sobre 21 y todo esto va a ser igual a 100. Lo voy a continuar acá arriba. Entonces 14 por 350. Vamos a tratar de factorizar toda esa expresión para ver si podemos simplificar la fracción. Entonces tenemos 2 por 7 por 350 es 35 por 10. Y ese 35 por 10 lo podemos expresar como 7 por 5 por 10. 7 por 5 por 10. Todo esto entre 3 por 7. Y si lo simplificamos, vamos a llegar a algo muy padre. Esto es menos 350 por 8, que va a ser 2 por 2 por 2, que eso es 8, por 350, que es 7 por 5, 35, por 10, 350. Entonces aquí lo ponemos. Y aquí abajo también vamos a tener 3 por 7. Y entonces ahora sí, vamos a simplificar todo lo que se pueda. Podemos simplificar un 7 y un 7.
y aquí podemos simplificar un 7 y un 7 y nos van a quedar tercios. Entonces lo que nos queda por hacer es 2 por 7 por 5 por 10 que vendría a ser 2 por 350 tercios menos 2 por 2 por 2 que son 8 por 5 por 10 que son 50. Aquí lo voy a poner 8 por 50 y que también son tercios, y todo esto debe ser igual a 100. Entonces vamos a ver, 2 por 350 son 700 tercios, menos 8 por 50, 8 por 5 son 40, son 400 tercios, y esto debe ser igual a 100. 700, aquí en esta parte ya tenemos las dos fracciones con tercios, eso significa que podemos hacer la resta de los puros numeradores. 700 menos 400 son 300 tercios, y 300 tercios nosotros sabemos que si lo dividimos o si lo factorizamos, pues el 3 va a caber 100 veces en el 300, lo cual nos lleva a tener un resultado de 100, y 100 sí es igual a 100. Por lo tanto, nuestra respuesta de que la cosecha fueron 350 kilogramos es correcta. ¿Por qué? Porque llegamos a que 100 es igual a 100 y eso es verdadero. Entonces espero que les haya gustado esta manera de comprobarlo. Esta parte de aquí se me hace un poquito más tediosa, un poquito más larga, pero es parte de ir aprendiendo. Entonces cualquier duda que tengan, si gustan me lo pueden poner en los comentarios, o me mandan un mensaje en Facebook, o incluso en la clase me pueden preguntar de manera personal.